Nunca quiero hijos. Hay momentos en la vida que definen quiénes somos, no por lo que elegimos, sino por lo que perdemos. Y hay verdades que solo el tiempo se atreve a revelar, cuando ya el orgullo no puede ocultarlas. Esta es la historia de Valentina y Rodrigo. Una historia de amor, traición, silencio y, finalmente, de redención. Si alguna vez has amado a alguien que no supo valorarte, si alguna vez tomaste la decisión más difícil de tu vida para proteger lo más sagrado que tenías, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de escuchar te va a cambiar por dentro. Valentina Ríos tenía 28 años cuando conoció a Rodrigo Salcedo en una conferencia de negocios en Bogotá. Él era exactamente el tipo de hombre que intimida sin intentarlo, alto, seguro, con esa mirada fría y calculadora que los hombres de poder perfeccionan con los años. A los 34 ya había construido una empresa de tecnología que facturaba millones, y todo el mundo en la industria conocía su nombre. Valentina, en cambio, era una diseñadora gráfica que apenas comenzaba a abrirse camino, brillante pero invisible para ese mundo de trajes caros y tarjetas de presentación en papel grueso. Se encontraron por accidente en el pasillo de un hotel, cuando ella derramó su café sobre los documentos de él. Rodrigo la miró con la frialdad de quien está acostumbrado a que los problemas se resuelvan con dinero. Pero algo en los ojos de Valentina lo detuvo. Ella no se disculpó de más, no se achicó. Lo miró de frente y dijo simplemente que lo sentía, que pagaría los daños, y siguió caminando. Rodrigo no supo qué hacer con eso. Estaba acostumbrado a que la gente le tuviera miedo. Ella no le tenía ninguno. La persiguió, así de simple. Le mandó flores a la empresa donde ella trabajaba, la invitó a cenar 3 veces antes de que ella aceptara, y cuando finalmente se sentaron frente a frente en un restaurante con vista al río, Rodrigo entendió que estaba en un terreno desconocido. Valentina lo hacía reír, lo hacía pensar, lo hacía sentir, y eso era lo más peligroso de todo, porque Rodrigo Salcedo llevaba años construyendo muros para no sentir nada que no pudiera controlar. Durante 2 años fueron inseparables. Valentina dejó su pequeño apartamento y se fue a vivir con él. Rediseñó las oficinas de su empresa, se convirtió en su confidente, en su calma en medio del caos. La gente que los rodeaba decía que ella lo había humanizado, que antes de Valentina Rodrigo era una máquina, y que después de ella era casi una persona. Casi, porque había una conversación que siempre flotaba en el aire como humo, sin que ninguno de los dos quisiera nombrarla. Valentina quería una familia. Lo había querido siempre con esa certeza tranquila que tienen las personas que saben quiénes son. Rodrigo, en cambio, lo dejaba claro desde el principio, en esa forma en que los hombres seguros dicen las cosas difíciles como si fueran datos: nunca quiero hijos. No era una duda, no era un miedo que se pudiera trabajar en terapia. Era una decisión, una pared, una línea que él no cruzaría por nadie. Valentina se decía a sí misma que con el tiempo él cambiaría. Que el amor podía mover montañas, y que Rodrigo, tan racional para todo, terminaría por entender que una vida sin familia era una vida a medias. Se lo decía cada noche mientras él dormía a su lado, mientras ella miraba el techo y negociaba con sus propios sueños. Entonces llegó la mañana que lo cambió todo. Fue un martes de marzo, con lluvia fina golpeando las ventanas del apartamento. Valentina sostuvo en sus manos una prueba de embarazo mientras el mundo se detenía a su alrededor. 2 líneas, claras, indudables. Y en lugar de sentir miedo, sintió algo que no esperaba, una alegría tan profunda y tan suave que le llenó los ojos de lágrimas antes de que pudiera entender por qué lloraba. Esa noche esperó a que Rodrigo llegara del trabajo. Preparó la cena, puso velas, y cuando él se sentó frente a ella, Valentina tomó su mano y le dijo la noticia con voz firme y corazón abierto. Lo que siguió fue el silencio más frío que ella había sentido en su vida. Rodrigo retiró la mano despacio, como si la estuviera alejando de algo que quemaba. Se puso de pie, caminó hasta la ventana, y después, sin mirarla, dijo las palabras que ella nunca olvidaría, que esto no era parte del plan. Que él había sido claro desde el principio. Que si ella decidía seguir adelante, lo haría sola. Valentina esperó que él se volviera. Que la mirara. Que dijera que se había equivocado, que el miedo lo había hablado por él. Pero Rodrigo siguió mirando la ciudad mojada desde el ventanal, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, con esa expresión que usaba en las juntas de negocios cuando una negociación no iba como quería.
Esa noche Valentina lloró hasta quedarse sin lágrimas. Y al amanecer, tomó la decisión más valiente de su vida, se fue. No le dejó una nota dramática. No le mandó mensajes. Empacó lo que cabía en 2 maletas, tomó a su perro, y salió por la puerta sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás no tendría el valor de seguir caminando. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más hermosos de su existencia. Valentina regresó a su ciudad natal, a la casa de su madre en Cali, con la barriga creciendo y el corazón hecho pedazos pero la voluntad intacta. Trabajó desde casa diseñando logos para pequeñas empresas. Aprendió a dormir sola otra vez. Aprendió a hablarle a su vientre, a contarle historias, a prometerle a esa vida que crecía dentro de ella que iba a estar bien, que el amor de una madre podía ser el mundo entero. Lo que Valentina no sabía era que no venía uno. Venían 2. Cuando el médico le mostró las 2 siluetas en el ultrasonido, Valentina rió y lloró al mismo tiempo con una carcajada rota y maravillosa que llenó toda la sala. Gemelos. Una niña y un niño. Como si la vida quisiera compensar de golpe todo lo que le había quitado. Los llamó Sofía y Mateo. Nacieron en agosto, sanos y ruidosos y perfectos. Y desde el primer segundo en que Valentina los tuvo en sus brazos, entendió que todas las decisiones difíciles, todas las noches de llanto, todos los momentos de duda habían valido cada segundo de dolor. No había soledad cuando los miraba. Solo plenitud. Pasaron 5 años. Valentina había construido su propio estudio de diseño. Pequeño al principio, luego con 2 empleados, luego con 5. Tenía una vida real, construida con sus propias manos, sin red de seguridad y sin apellido que la respaldara. Sofía y Mateo iban al jardín, llenaban la casa de ruido y de dibujos pegados en la nevera, y Valentina los miraba cada mañana con esa gratitud tranquila de quien sabe que eligió bien. Rodrigo la encontró por accidente, como casi todo lo importante en la vida. Fue en un evento de diseño en Medellín. La vio desde lejos antes de que ella lo viera a él, y por primera vez en años sintió que el piso se movía bajo sus pies. Estaba igual. No, estaba mejor. Había algo en ella que antes no existía, una seguridad que no necesitaba de nadie para sostenerse. Se acercó. Ella lo vio venir y no huyó, no tembló. Lo miró con esa misma calma de la primera vez en el pasillo del hotel. Y cuando él le preguntó cómo estaba, ella respondió que muy bien, que tenía 2 hijos hermosos de 5 años y un negocio propio y una vida que la hacía feliz todos los días. Lo dijo sin veneno y sin orgullo herido. Solo como un hecho, como la verdad más limpia del mundo. Rodrigo no habló por un momento largo. Y en ese silencio estaba todo, el arrepentimiento que no sabe cómo salir. El costo de las decisiones que tomamos desde el miedo, la cuenta que la vida siempre termina pasando. Le dijo que lo sentía. Que había sido un cobarde. Que el hombre que le había dado la espalda aquella noche lluviosa no era el hombre que quería ser, pero que había tardado demasiado en darse cuenta. Valentina lo escuchó, y después, con una generosidad que solo tienen quienes ya no necesitan que el otro pague por su dolor, le dijo que lo perdonaba. No por él, por ella. Porque cargar el rencor de alguien que no supo amarte bien es el peso más innecesario del mundo. Esa tarde Valentina manejó de regreso a casa, puso música en el carro, y cuando llegó Sofía y Mateo corrieron a abrazarla como hacían todos los días. Y ella los apretó fuerte, muy fuerte, con esa clase de abrazo que no necesita explicación. La vida no siempre nos da lo que pedimos. Pero a veces, si somos valientes, nos da algo mucho mejor, la versión de nosotros mismos que nunca hubiéramos conocido si todo hubiera salido como planeábamos. Si esta historia te movió por dentro, si reconociste en Valentina algo tuyo, recuerda que las decisiones difíciles tomadas desde el amor propio siempre llevan a lugares más luminosos. Dale like a este vídeo si llegaste hasta aquí, y suscríbete al canal porque cada semana hay una historia esperándote. Hasta la próxima.